En el siguiente video se muestra el funcionamiento de la tarea de ejercicio práctico semanal en el que se controlan 3 salidas por medio de 3 sensores de entrada o en este caso 3 botones de entrada. La práctica nos plantea que cuando hay alguien en la entrada, el switch de la entrada es el número 3, se encenderá la luz de la entrada. Si hay alguien en el mostrador, que es el switch número 2, se encenderá la luz del mostrador si no hay nadie en la entrada. Y cuando hay alguien en la oficina, que es el switch número 1, se encenderá la luz de la oficina si no hay nadie ni en el mostrador ni en la entrada. Las salidas de las luces serían respectivamente la de la entrada, la del mostrador y la de la oficina. Entonces se desarrolló la lógica combinacional que se encarga de controlar este circuito y en base a esto se creó el circuito con compuertas lógicas y después se realizó una transferencia a PCB. En este caso también tenemos un módulo de interruptores encargado de emular las entradas y salidas del sistema. Podemos ver que siguiendo la tabla de funcionamiento, en 000 no se encuentra ningún LED encendido. Cuando encendemos el switch del interruptor de la entrada, se encendería lo que sería el LED de la entrada. Cuando se enciende el interruptor del mostrador, se encendería lo que sería el LED del mostrador. Si se encienden a la vez el mostrador y la entrada, se encendería la entrada. Si se enciende lo que sería la oficina, se encendería el LED de la oficina. Si se enciende el LED de la oficina en la entrada, simplemente se encendería la entrada. La oficina y el mostrador, se encendería el mostrador. Y con la oficina, el mostrador y la entrada, solo se encendería la entrada. Por lo que podemos ver que el funcionamiento es acorde al propuesto, en el que cuando se enciende la entrada, o cuando hay alguien en la entrada, se enciende la luz de la entrada. Cuando hay alguien en el mostrador, se enciende la del mostrador, si no hay nadie en la entrada. Y cuando hay alguien en la oficina, se enciende siempre y cuando no haya nadie en los otros dos lugares. Así que esta sería la placa realizada por medio de trazado a mano alzada. Y en este caso, tanto la placa de control como la placa que se encarga de emular las entradas y salidas están realizadas a mano alzada. Podemos ver ahí la firma. También podemos ver que aquí tenemos unos cuantos pedazos de cinta de aislar. Esto debido a que pues fue la primera práctica que realicé y al momento de realizar soldado superficial no se tomó en cuenta que por ejemplo las pistas que están a un lado, las resistencias no pueden saltarlas directamente sin que haya algún tipo de contacto. Entonces este aislante sirve para crear otra capa más en la que los componentes no tengan contacto con las pistas que tienen a su alrededor. Esto es más que nada una solución a un error de diseño que no se consideró debido a que con anterioridad no se había realizado ningún tipo de placa con soldado superficial o con placas superficiales. Entonces después de este soldado ya se aprendieron las consideraciones que se deben tener para la colocación de los componentes en soldado superficial y también se aprendió un poco más sobre la disposición de los componentes que se pueden tener en soldado superficial. Así que este sería el funcionamiento de la tarea semanal número 1 del ejercicio práctico semanal y sería todo. Gracias.